El capítulo 14 del Evangelio de Juan nos habla acerca del Señor Jesucristo en un momento muy puntual de su vida, cuando los discípulos están turbados de corazón, están turbados porque el Señor Jesucristo ya se va a ir, se va a retirar de este mundo para subir al Padre, de donde Él había venido. Había venido del cielo y tenía que volver al cielo. Y los discípulos están turbados de corazón y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, y les comienza a dar una explicación de lo que la verdad del Evangelio dice. Y en el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor, y esperamos que Él añada su bendición en nuestros corazones. El Señor Jesucristo deja bien claro cuál es una de las cualidades características de los verdaderos creyentes, de los hijos de Dios. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y sabe qué? Los mandamientos del Señor no son mandamientos gravosos, no son una pesada carga. En este tiempo, cuando el Señor Jesucristo da sus mandamientos, el pueblo de Israel tenía un fuerte yugo político, que era el Imperio Romano. Pero también la gente tenía un fuerte yugo religioso, que eran los fariseos, los saduceos. Y el mundo religioso de la época del Señor Jesucristo, estamos hablando del siglo I, este mundo religioso ponía pesadas cargas, y el Señor Jesucristo los desenmascara al mundo religioso. Y les dice a la gente, al pueblo, le dice: hagan todo lo que los fariseos le digan que hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque atan pesadas cargas, pero ellos ni con un dedo mueven lo que habían atado sobre las personas. Y esto es un peligro que también puede pasar en el día de hoy. Muchas personas piensan sinceramente que están agradando a Dios por seguir una serie de mandamientos, una serie de ordenanzas que lamentablemente por desconocimiento la gente no sabe que no están en la Escritura, no están en los mandamientos que se le dejó a la iglesia. La iglesia en el siglo I solamente se le dejaron 2 mandamientos: que fueran bautizadas las personas que se convertían al cristianismo, que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dijo el Señor antes de subir al cielo, antes de ascender. Entonces, los mandamientos del Señor eran el bautismo y también una reunión de conmemoración para recordar al Señor a través de símbolos, a través de lo que Él dejara instituido la noche que fue entregado. Él, tomando un pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. También luego, tomando una copa, dio gracias y la repartió. Tenemos entonces ahí los mandamientos del Señor. No son muchos: que las personas que creen el Evangelio sean bautizadas, sean inmersas en el agua. Cuando la persona tiene claro lo que es la salvación, la persona reconoce al Señor como Salvador personal, decide obedecer los mandatos del Señor y se bautiza en agua. Y el segundo mandamiento que el Señor dejara, también la cena del Señor, el partimiento del pan, en memoria de su persona, de su obra. Y cuando partimos el pan, estamos diciendo que ese es el cuerpo de nuestro Señor, que por nosotros fue crucificado, que por nosotros fue sacrificado, en lugar nuestro, para pagar nuestros pecados. Y la copa de bendición, que también participamos de la copa, se dice que es solamente un pan y una copa, y cada uno de los creyentes congregados bebe de esta copa, así como participa de un pan.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y otra de las cualidades también para ver los mandamientos del Señor, aparte de que estén en la Biblia, es que los primeros cristianos hayan celebrado, hayan conmemorado estos mandamientos, estas ordenanzas. Y vemos cómo en la Escritura, en el libro de los sellos, en las cartas apostólicas, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, que se escribieron a las iglesias y se escribieron a personas individuales, se nos dice que los discípulos también celebraban estos mandamientos. Y otro mandamiento muy importante que el Señor dejara establecido es que Él dio un nuevo mandamiento os doy, le dijo a sus discípulos, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, hermanas, pensemos cuánto sufrirá nuestro Señor al ver tanta división, al ver tanta pelea, al ver tanta lucha de poderes en algunos que se dicen cristianos. El Señor Jesucristo dejó una sola iglesia, un solo pueblo establecido aquí en la tierra. Cuando vuelva el Señor, ¿hallará una iglesia? ¿Hallará un pueblo redimido? ¿O hallará gente peleando por distintas cosas que no tienen que ver con las cosas espirituales? Que os améis unos a otros, un mandamiento nuevo os doy. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La unidad, buscar la unidad del pueblo de Dios. La unidad en el Espíritu, la unidad en el Señor Jesucristo, la unidad en las doctrinas que el Señor Jesucristo dejara para su pueblo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es lo que iba a hacer el Señor? Antes de irse, Él iba a hacer una oración, un ruego. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y aquí la palabra otro significa que iba a ser una persona igual a Él mismo. Y aquí tenemos en parte lo que es la doctrina de la Santísima Trinidad. Una de las características del mundo protestante, del mundo evangélico, es que creemos en la doctrina de la Santísima Trinidad. La Escritura nos muestra claramente cómo Dios es uno. Dios es uno, pero también a lo largo de la Escritura se nos da cuenta de que existe Dios el Padre, existe Dios el Hijo y existe Dios el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Es un misterio, pero la Biblia lo muestra claramente. Dios manifestado en tres personas. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza en el río Jordán, vemos a la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien mi alma se complace. Vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, como paloma. Y vemos también al Hijo de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos con igual poder, con igual manifestación de poder que es de Dios. Por eso es que dice: enviaré otro consolador, una persona similar a Él. ¿Quién es el consolador? Sabemos por la Escritura que es el Espíritu Santo, pero aquí nos dice también que Él rogará y enviará otro consolador, porque el Señor Jesucristo es consolador también. El Espíritu Santo, el otro consolador, y también Dios el Padre, en algunos textos se nos muestra como el Dios de toda consolación. Así tenemos el misterio de la Santísima Trinidad. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Y cuándo va a estar ese consolador? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Con nosotros, dice, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo se queda con nosotros. El Espíritu Santo es un sello indeleble, un sello que no se puede borrar de la persona que cree en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Algunos toman un pasaje del Antiguo Testamento de David, cuando dice David, después de haber cometido un pecado delante de Dios, David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ahí tenemos que aclarar que luego que el Señor Jesucristo vino a este mundo, la función del Espíritu Santo y la misión de Él era diferente a lo que vemos en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a morar sobre personas, pero no de forma permanente. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo viene como un sello de forma permanente a morar en las personas que creen en el Señor Jesucristo como Salvador personal, que le reconocen como el Señor de su vida. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Eso es importante. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando uno, creyendo el Evangelio, creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura. El Espíritu de verdad, no es espíritu de mentira. Cuidado, hermano, hermana, la Escritura nos invita y nos da casi un mandamiento a través del apóstol Juan, diciendo, probad los espíritus, probad los espíritus. No todo espíritu es de Dios, hay que tener cuidado con eso. Hay espíritus engañosos, espíritus que si se les deja entrar pueden hacer mucho daño en una congregación. Cuidado con eso. El espíritu de verdad, nada que no esté en la Escritura va a salir de la boca de alguien que se diga cristiano. Alguien dice yo soy cristiano y levanta una doctrina diferente a lo que tenemos en la Escritura. Esa persona no está siendo dirigida por el Espíritu de verdad. ¿Cuántos errores, cuántas doctrinas dañinas se han dado en los últimos tiempos? Y la Escritura nos dice que en los últimos tiempos aparecerán doctrinas engañosas, aparecerán doctrinas de demonios, aparecerán falsos cristos. Así que cuidado con eso, y los creyentes tenemos el espíritu de verdad, tenemos espíritu de discernimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ese es un regalo que nos dio el Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Va a estar con ustedes para siempre. Es el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí nuevamente se nos descorre un poco el velo de este misterio de la Santísima Trinidad, porque el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo que Él enviará, dice, mora con vosotros, refiriéndose a que ya estaba ahí, pero luego dice, y estará en vosotros. Estará en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios. El Espíritu Santo, como un sello, va a morar en la vida, en el alma, en el espíritu de una persona que ha sido renacida. Y es importante lo que dice aquí respecto al mundo, al sistema en el cual vivimos. El mundo no entiende muchas veces el cristianismo porque el mundo no conoce lo que es el espíritu, no conoce las cosas espirituales. El mundo no le ve al Consolador, al Espíritu Santo, que es una persona, ni le conoce, no puede conocer lo que es de Dios porque su padre es Satanás el diablo, como dice Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. El mundo no le conoce. Por eso también el cuidado que hay que tener con las cosas espirituales. Pablo habla claramente en la carta a los Corintios. Cuidado con hacer algunas cosas que no están conforme a la Escritura porque van a entrar indoctos a ver nuestras reuniones y van a decir que estamos locos respecto a las prácticas que tenemos en nuestra congregación. Y en vez de ganar un alma, vamos a perder un alma. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. Y ahí nuevamente está hablando acerca del Espíritu y acerca de su misma persona. Y no hace una diferencia entre Él y el Espíritu Santo. En otras ocasiones nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo no hace ninguna diferencia entre Él y el Padre. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? El Señor Jesucristo no hace diferencia entre Dios el Padre y la persona de Él. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo no hace diferencia entre el Consolador, entre el Espíritu Santo y la persona de Él. El misterio de la Santísima Trinidad. Cómo Dios
en su persona de Padre, planifica el plan de salvación para la humanidad. En la persona del Hijo, el Hijo unigénito de Dios vino a este mundo. Y nos dice que es un misterio indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Faltan pocos días para que celebremos este misterio. La fiesta ya está muy tergiversada, casi nadie recuerda lo que realmente aconteció. Es que Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios se hizo hombre. Es un misterio muy grande que Dios se haya encarnado, el Dios de toda la creación, el Dios que hizo el cielo, el universo, que formó al hombre del polvo de la tierra. Dios se hizo hombre. Por eso es que el ángel le dice a María, el santo ser que nacerá. Dios vino a este mundo tomando forma humana, caminando entre los hombres, habitando en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, pero Él siendo santo, sin pecado, sin mancha. El misterio de la Santísima Trinidad. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesucristo claramente deja establecido que el creyente, una vez que se convierte, que pasa de las tinieblas a la luz, pasa a morar el Espíritu Santo en nuestras personas. El Espíritu Santo da un fruto muy agradable, un fruto que se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en bondad, en benignidad, en paciencia, en fe, en mansedumbre y en templanza. Ese es el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5. El Señor Jesucristo nos dejó este regalo precioso del Consolador, del Espíritu Santo, que hace florecer en el creyente el fruto del Espíritu. Y el Espíritu que estaba presente también en la creación, que estaba presente creando todas las cosas, así como el Padre, así como el Hijo, también el Espíritu Santo estaba en aquel momento. Cuidado con pensar que el Espíritu Santo es una fuerza que viene, que va, que toma a algunas personas, que la suelta. El Espíritu Santo es Dios, y como Dios es un Dios de orden, el Espíritu Santo es una persona muy ordenada. Todas las cosas que están establecidas para que la iglesia haga, están en la Escritura. Y el Espíritu Santo que obra en los hermanos y hermanas, dice también la Escritura en Corintios, que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Hágase todo en orden y decentemente. Ese es el Espíritu Santo que la Biblia nos muestra. El otro Consolador. El Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos. Cuánto cuidado, cuánta atención a seres como nosotros. El Señor Jesucristo no nos dejó huérfanos. Envió al Consolador, envió al Espíritu Santo, envió a aquel que puede ordenar nuestras vidas. El mismo Espíritu que estaba moviéndose en la creación mora en cada creyente, en cada hija de Dios, en cada hijo de Dios. Es el Espíritu Santo, es un espíritu creador, es un espíritu que ayudó a las personas también en la antigüedad a construir, por ejemplo, lo que es el tabernáculo, les dio espíritu de sabiduría. Ese espíritu también está en el creyente. El creyente tiene tantos privilegios a través de la persona del Espíritu Santo, pero hay que conocerlo como persona, como una persona ordenada, como una persona seria. El Espíritu Santo, cuando el creyente peca, el Espíritu Santo se contriñe. El Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, no nos dejó huérfanos. Ahí estamos nosotros, en la mano del Señor, en la mano del Padre, y nos dejó al cuidado del Espíritu Santo, como un sello en nuestro espíritu. Todavía un poco, dice el Señor, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice el versículo 19. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo puede haber tanto misterio en tan pocas palabras, en tan pocas frases? Es algo que no lo podemos entender a plenitud. Está escrito ahí, Juan 14, 20, pero ¿qué significa realmente este texto? Conoceremos en aquel día
que yo estoy en mi Padre, dice el Señor, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto nos habla de una comunión plena, una comunión íntima. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, teniendo comunión con seres como nosotros, el ser humano, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas del pueblo de Dios. Nosotros fuimos insertados como un injerto en el árbol. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Una comunión tan íntima que no la alcanzamos a comprender. El Padre mora en nosotros, los creyentes. El Hijo mora en nosotros, los creyentes. El Espíritu Santo mora en nosotros, los creyentes. Pero ¿qué sucede con las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, que no le han reconocido como Salvador? El Espíritu Santo cumple una preciosa función, cumple la función más preciosa en la predicación del Evangelio. Podemos predicar muchas veces, pero si el Espíritu Santo no acompaña la predicación, nada se saca. El Espíritu Santo viene y convence al hombre de pecado, convence al hombre de justicia y le convence de juicio. De pecado por cuanto no creen, de justicia y de juicio. Usted tiene que saber que hay un juicio de Dios donde el hombre es culpable, culpable de muerte eterna, de defraudar a Dios, de no hacer las cosas que a Dios le agrada, y somos culpables. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto y nos convence de pecado primeramente, de justicia y de juicio, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres por lo que hayamos hecho. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Hay oportunidades para todo aquel que quiera creer en el Señor Jesucristo, pero así como en la antigüedad, a un hombre con mucho poder como Faraón, el Espíritu Santo dejó de hablarle y ya después se endureció el corazón de Faraón. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el verso 21 nuevamente repite lo que estaba en el verso 15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí habla del amor y cómo una persona dice: yo le amo y no guarda los mandamientos del Señor. Eso es incongruente, eso no cuadra en la vida de un cristiano. Un cristiano que dice que ama a su Señor, que ama a su Dios, debe por todos los medios de agradar a través de los mandamientos que no son gravosos a su Señor, a aquel que le rescató, a aquel que le perdonó y que sanó sus dolencias. El que tiene mis mandamientos. ¿Tenemos los mandamientos del Señor? Claro que sí, a través de la Escritura. Tenemos los mandamientos del Señor, pero luego dice, y los guarda, y los guarda. Muchas veces se tienen los mandamientos, pero no se guardan. Tener los mandamientos del Señor y guardarlos. Este es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? Muchos dicen, yo amo a Dios, yo amo a Jesús, yo amo a Cristo. Bueno, aquí hay un respaldo. El que dice que ama a Cristo, que ama a Dios, tiene que guardar los mandamientos del Señor. ¿Y qué va a acontecer luego de que una persona guarda los mandamientos del Señor? Dice que será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Queremos ver la manifestación del Señor en nuestras vidas? Amemos a Dios, amemos al Señor. ¿Y cómo le amamos? Guardando sus mandamientos. Una tarea difícil, una tarea que el Espíritu Santo nos puede ayudar a realizar. Vamos a dejar por el momento hasta aquí el estudio de la palabra del Señor y que esperando que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.